Buenos días, hermanos, y feliz año para todos. Y un saludo para aquellos que no he visto. A veces estamos medio ocupados acá y disculpen si no los saludo enseguida. Abrimos la palabra de Dios en Primera de Juan, está cerquita de Apocalipsis. Primera de Juan 1, del 5 al 10, ¿sí? Es Juan con un corazón pastoral, ¿sí? Donde le habla a la iglesia eh, en general, ¿no? Una carta que realmente conmueve nuestras vidas y nuestros corazones, ¿sí? Parece que Juan es un poco estricto, ¿sí? Él no tiene matices, él es recto y dice, realmente la palabra de Dios es esto o es esto, no anda con vueltas, ¿sí? Y es bueno comprender un poco la mente de Juan cuando está escribiendo. Y sabemos que es la palabra inspirada de Dios, ¿no? A través de estos hermanos. ¿Sí? Leemos entonces, dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos a la luz como él está a la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Oremos, hermanos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, Dios. Gracias porque Señor, nos da la oportunidad, Señor, de escucharte, Señor. Padre, abrimos nuestros corazones, nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para comprender lo que tú quieres hablarnos hoy a nuestros corazones, Señor, y que realmente podamos ponerlo en práctica, Señor, y vivir una vida en santidad y en amor, una vida en comunión contigo, Señor. Te agradecemos, te glorificamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La luz, como saben todos, es un fenómeno que es muy estudiado, ¿no? Pero que es muy importante para nuestras vidas. Una de las ciencias que estudia la luz es la física óptica. Es difícil el nombre, pero dice, estudia con eficacia los comportamientos de la luz. No sé si todos saben, pero estudia las características, composiciones, y la ha definido como una radiación electromagnética. O sea, no tenemos que entender bien qué es radiación, simplemente es para aquellos que entienden un poco, sabemos que es algo muy importante la luz. Sin la luz no hay vida, ¿verdad? Sin la luz del sol no hay vida. La naturaleza mismo nos revela estas cosas cuando vemos una planta que le falta luz, ¿verdad? Que se, se entristece, ¿no? Se marchita. Pero aún incluso las especies de peces que viven en las profundidades del mar, parece que al no tener luz, ellos mismos tienen que radiar luz para poder vivir y sobrevivir a una vida de oscuridad. Entonces, en cierta forma, podemos ver en la naturaleza de que la luz es imprescindible. Y la Biblia nos muestra que Dios es una luz imprescindible, real, verdadera para la vida de todo cristiano. Y que sin ella moriríamos en una completa e insondable oscuridad. O sea, no hay vuelta. Moriríamos totalmente sin la luz de Dios. O sea, además de que vemos que Dios creó el cielo y creó la luz, es mismo Dios que mantiene la vida en la tierra y es su luz que irradia todo, ¿verdad? Pero es necesario que el cristiano viva bajo esa luz. Y la Biblia, ¿no?, nos muestra de que así como la física óptica estudia la ciencia, la física óptica estudia la luz natural, el cristiano debe estar, ¿no? Debe permanecer en esa luz de Dios y estudiarla también, ¿verdad? Estudiar lo que significa estas cosas. Es por eso que Juan llama a su iglesia, llama a la iglesia a andar en la luz para estar en comunión con Él. O sea que debemos realmente estar en la luz
los cristianos, ¿verdad? Para estar en comunión con Él. Por eso en la primera parte dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y podemos ver que Dios se revela y descubre nuestra maldad. Cuando Dios se revela en la luz, descubre nuestra maldad. Desde Génesis 1:3, si se acuerdan, en la creación de la tierra, ¿verdad? Dice que vio Dios que estaba todo en oscuridad y todo mezclado. Y en el capítulo 3 dice que Dios crea la luz. Y que separa, en el versículo 3 y 4 dice que separa la luz de las tinieblas. Ese es el primer principio que podemos encontrar acerca de la luz. La luz, y tenemos que tenerlo bien en claro, la luz y las tinieblas no se juntan. ¿Tá? La luz y las tinieblas no hay comunión. En Apocalipsis también podemos notar que en el 21-24 de que mismo Dios cuando termina todas las cosas, viene su ira, ¿no? Y los cristianos, los hijos de Dios viven en el cielo, es mismo Dios que alumbra esa ciudad, la ciudad nueva de Jerusalén, es mismo Dios y su Hijo quien está alumbrando todas las cosas. Dios en toda la palabra se revela como una luz, pero no cualquier luz, ¿verdad? Para dar un poco más de claridad, el mismo Jesús se revela como luz en Juan 9:5. Si quieren, incluso podemos ir ahí a Juan 9:5. El Evangelio de Juan, que es un pasaje muy cortito que dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. ¿No? Cuando... ¿Me escuchan bien? Sí. Cuando Jesús se está presentando como luz, es algo extraordinario porque le está diciendo a los fariseos quién era Él. Pero hay una parte que dice, yo soy la luz del mundo, yo soy. Si se acuerdan, en Éxodo 3:14, es el mismo Dios hablando, diciendo y presentándose a Moisés y a su pueblo, diciéndole, yo soy el que soy. Cuando pone este nombre, o se pone como nombre, está hablando de acerca de quién es, asimismo es su esencia natural. En Timoteo 6:16, también podemos ver de que dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. El único e inmortal, el que vive en una luz inaccesible, o sea que Dios es una luz tan grande, una luz tan fuerte, así como cuando nosotros nos acercaríamos al sol, ¿verdad? Es una luz tan potente que nos despedazaría si no fuésemos también una luz. Y esto es importante porque cuando Dios se revela como luz y no hay nada que sea parecido a Él, entonces es fuego consumidor, es un fuego que arrasa con la vida de aquellas personas que no tienen una comunión con Él, que no están en esa luz que Él quiere que esté. ¿Tá? Y no podemos dejar de pensar de que si esa luz es imprescindible y nos acercamos a Él, en algún momento nos va a consumir. ¿Sí? En algún momento cuando Dios se presente, e incluso en toda la Biblia, cuando Dios mismo se ha presentado y se ha revelado de alguna forma, por ejemplo, si se acuerda en Éxodo también, cuando Moisés dice que le vio las espaldas a Dios, una forma figurada, dice que se alumbró su rostro y cuando bajó, dice que el pueblo le decía, tápate tu rostro porque tememos al Dios de Israel, porque tememos de que este Dios, si se nos presenta, realmente haga temblar nuestras vidas y muéramos. Es tan importante entender de que si Dios es luz y se revela, de que si nosotros pedimos, como muchas veces, ¿no? Nosotros decimos que queremos la gloria de Dios, si realmente el Señor viniera hoy, ¿cómo estaríamos, no? Si realmente estamos en comunión con Él, realmente nos despedazaría, nos dejaría consumidos, ¿verdad? Como un polvo.
o ni siquiera eso. Por eso, el primer llamado que tenemos que tener en nuestro corazón es si realmente estamos viviendo la luz de Dios como verdaderos cristianos o estamos viviendo a nuestra manera. Cuando hablamos de luz, significa santidad, significa moral, significa rectitud. Cuando hablamos de luz, significa que es toda la esencia de Dios en una moral verdadera, en una santidad pura. Y cuando hablamos de oscuridad, o cuando la palabra de Dios habla de oscuridad o de tinieblas, está hablando de pecados, está hablando de inmoralidad, está hablando de ocultismo. Por eso, cuando estábamos hablando de que si Dios es luz, no puede haber tinieblas. Mismo Juan, cuando está hablando, dice, no hay tinieblas en él. Y no podemos confundir esto, no hay tinieblas en él. No es el yin y el yang cuando dice un poquito de mal, un poquito de bien. Es Dios quien realmente alumbra y es realmente Dios una luz y fuego consumidor. ¿Sí? Y esto nos da la pauta para entender un poco sobre lo que dice Juan, primera de Juan 1, 6, 7, que dice así, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos a la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es una de las primeras características que nos está dando Juan para realmente saber si estamos a la luz. Hay muchos cristianos que dicen ser cristianos, ¿no? Muchas personas que dicen ser cristianos. Millones de religiones dicen que creen en Cristo. En la calle vemos que, ¿sos cristiano? Sí, soy cristiano católico apostólico romano. Sí, le pregunté a una persona en la calle, digo, si realmente creía en Dios y él dice que sí. Y empiezo a indagar en su vida y él estaba robando. ¿Sí? Estaba robando a las personas. No es necesario irnos tan al extremo, simplemente con mentir, con pecar, ¿sí? O con no andar en su verdad. Estamos haciendo lo contrario a su palabra. Por eso, en estos dos versículos, su esencia es que Dios nos llama a practicar su verdad. Entonces, hermanos, si somos realmente cristianos, nosotros tenemos que practicar su verdad, ¿sí? Practicamos su verdad. Y realmente ahí es cuando estamos en luz. Y es cuando Juan empieza a poner sus pautas si realmente estamos haciendo o estamos en comunión con Dios a través de su verdad. Me gusta mucho porque Juan, como decía en principio, no anda con matices. O sos luz o sos tinieblas. O andamos en verdad o andamos en mentira. Y es fuerte para nosotros. Porque cuántas veces nosotros pensamos que estamos en comunión con Dios y estamos mintiendo, insultando a nuestros hermanos. O tal vez tenemos esos pecados que no hemos dejado, ¿sí? Esos pecados ocultos que no le decimos a nadie. Como que si Dios no nos viera, como que si Dios no viera lo que nosotros estamos haciendo. Si vemos la presentación de Jesús siendo luz, Él es santidad. Él nunca tuvo pecado. Él es realmente sincero. En Juan 1.9 notamos de que la luz es verdadera, refiriéndose plenamente a Jesús como el Verbo. En Juan, el Evangelio de Juan, dice que Él es el Verbo. ¿Sí? Si quiere podemos ir ahí. En Juan 1.9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Es una luz verdadera. Muchos hombres han venido a decir de que son la luz y que son la verdad. Y que ellos tienen la verdad en sus manos, diciendo, yo tengo esta verdad como
podemos notar en filósofos, Platón, Aristóteles, planteando sus verdades, su filosofía de vida, y muchos de nosotros creímos en esta filosofía, e incluso el mundo te muestra su verdad. Andá según tu corazón, andá según lo que tú sientes. Cuando estudiamos un poco el contexto de lo que estaba pasando en la época de Juan, vemos que había el comienzo de una secta que se llamaba Gnosis, los gnosicistas. Estos hombres tenían una dualidad de pensamiento, o sea, como habían algunos que pensaban una cosa y otros que pensaban otra. Una de las características de ellos eran que pensaban de que como el alma y el espíritu se salvaba, entonces el cuerpo como no se salva porque muere, porque se hace cenizas, entonces no tenía que ver el cuerpo. O sea, si nosotros practicábamos la fornicación, si nosotros practicábamos un poco lo que son los deseos carnales, ¿no? Los deseos de nuestra vida, lo que nuestro cuerpo hace, no tenía ningún problema, ¿verdad? A parecer de que parece una buena idea, ¿no? De poder andar en la carne, realmente la Biblia no nos enseña estas cosas. Andar en la carne también es andar en oscuridad. Andar en los deseos de la carne también es andar en oscuridad. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 6, del 9 al 10. Y vayamos ahí, 1 Corintios 6, 1 Corintios 6, dice así. Y esto es un poco para enfatizar, porque realmente Pablo es preciso, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los enfatadores heredarán el reino de Dios. ¿Cómo? Estafadores, perdón. Pensé que era infato. Estafadores heredarán el reino de Dios. Está siendo un poco extremista, parece, ¿no? ¿Verdad? Fíjense en que dice, ni los borrachos. Ahora esta fiesta, ¿no? Si no nos pasó un poco de copa. Ni los maldicientes, los que maldicen, los que dicen maldades, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Está diciendo de los que cometen estos tipos de faltas, no heredarán el reino de Dios. Ojo, hermanos, cuando nosotros decimos que estamos viviendo en la luz y cometemos pecado y realmente estamos viviendo una vida que no es en santidad, ojo, hermanos, cuando nosotros estamos viviendo una vida que realmente no agrada a Dios, ojo, hermanos, porque Dios nos ve en lo oculto, como decíamos en el principio, Dios se revela como luz. Y si realmente no estamos viviendo como luz, si no estamos en comunión con Dios y estamos pecando, realmente no estamos en comunión con Él. En Romanos también 12, 1, 3, dice que nuestra carne, nuestro ser, tiene que estar en santidad. Nuestro cuerpo, dice, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que deba tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Está hablando de que en el santo, agradable a Dios, nuestro cuerpo tiene que estar en santidad. O sea que esta forma de pensar que tenían los gnósticos en el tiempo de Juan
Vivían en sus deleites, vivían y se acostaban con mujeres, con hombres, sin importarles la palabra de Dios. Y ellos decían, los gnósticos, incluso hasta ahora, dicen que ellos creen en Jesucristo y que son luz para el mundo. Pero Juan, si bien no hay material para decir, bueno, Juan le está hablando directamente a las personas que son gnósticos, pero sí está hablando a la iglesia diciéndole, hermanos, si ustedes no andan en la verdad, entonces no están en la luz, ¿sí? Si realmente sus cuerpos no están en santidad, entonces no están en la luz. Si ustedes son y caminan en verdad, entonces están en la luz. El mismo Dios se presenta, mismo Jesús, perdón, se presenta como el camino, la verdad y la vida. La verdad porque es realmente la verdad del Mesías, pero la verdad porque Él caminaba en santidad, en amor, y no había pecados en Él. Pero el problema sí es cuando andamos y no andamos en su palabra. Dice en Juan 14:23, dice que Él realmente ama a los que le obedecen, a que obedecen su palabra. Cuando está hablando acerca de Jesús, ¿no? Cuando está hablando acerca de la oveja, de que Él es el pastor de las ovejas, dice, el que me ama a mí obedece mi palabra. El que realmente me sigue es el que obedece mi palabra. Sin duda alguna que para estar a la luz, Dios nos llama a practicar su verdad, a obedecer su palabra, porque al estar en la luz de Dios nos lleva a aborrecer el pecado. O sea que si realmente estamos a la luz, no tendríamos que pecar. Si realmente hay comunión con Dios, nosotros tendríamos que tener rechazo al pecado. Y cuando decimos, por ejemplo, malas palabras, en realidad nuestra mente ya no tendría que estar pensando estas cosas, ¿verdad? ¿Cuántas veces se nos ha escapado cosas? Pero en realidad es la intención de nuestro corazón. Porque cuando un hermano comete una falta, lo primero que hacemos es denigrarlo, es decirle algo. No estoy hablando solamente de los hermanos, digo, en general, en nuestra familia. Ah, no servís para nada. ¿Sabes cuánto afecta esto a los niños? ¿Sabes cuánto afecta esto a las personas? Parece que no, pero en este caso no estamos practicando la verdad de Dios. Estamos hiriendo, estamos siendo crueles y estamos pecando contra Dios. Es necesario que para estar en la luz debemos practicar la verdad del Señor, practicar su palabra. Y ahí somos santificados para entregar nuestras vidas y nuestros cuerpos puros delante del Señor. Porque como todos nosotros sabemos, de que el ser humano no puede, literalmente no puede estar en Dios y estar con Dios en comunión con Él si no es por la obra de Jesucristo. El hombre es pecador por naturaleza y muchos me lo han negado. Yo le digo, ¿alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has robado? No, nunca robé. Cuando eras niño no robaste a tu madre, a tu padre o en el almacén. Ah, sí. Robé un juguete a un niño. Por naturaleza somos pecados. Tenemos pecado en nuestras vidas. Entonces, si mentimos, si robamos, si hacemos estas maldades, sí lo hacemos. Y esto nos lleva a entender de que la santificación en nuestras vidas es importante para tener comunión con Dios. Si leemos, dice en el versículo 8 y 9, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El mensaje de Juan es que la santificación de nuestras vidas, porque por nuestros propios méritos no tenemos comunión con Él. Realmente no tenemos comunión con Él. Aún así, aunque nosotros podamos practicar, como muchas personas vemos que son rectas, que decir, tendría que ser cristiano esta persona. Porque su vida parece íntegra, dice yo nunca robé, yo nunca mentí, yo nunca dije nada, nunca asesiné. Para su estándar,
Las personas pueden ser justas. Para el estándar de Dios, para el estándar de Dios no, no hermanos. Para el estándar de Dios es, por ejemplo, no pensar cosas malas. Fíjense bien de que para no pensar cosas malas, ¿quién no ha pensado cosas malas? ¿Quién no ha pensado en asesinar cuando uno está herido? Decimos, ojalá que realmente sí tenemos ira en nuestro corazón, pero de verdad que quedan nuestros pensamientos. La santificación es tan importante para nuestras vidas porque eso es una dependencia de Dios de nosotros. Nosotros tenemos que depender de esa luz para poder ser santificados, depender del Señor, depender de esa obra en la cruz. El creer que podemos tener comunión con Dios y decirlo, y el hacer lo contrario a su palabra, es hacer mentiroso a Dios. Y esto sí duele, hermano. Esto sí duele. Esto sí duele porque ¿cuántas personas dicen que tienen comunión con Dios y hacen lo contrario? Pero peor, ¿cuántas veces nosotros decimos que somos cristianos y hacemos lo contrario? ¿Cuántas veces nosotros decimos que somos cristianos y tenemos esta falta y tenemos un corazón totalmente o pensamientos impuros? Esto sí que duele, hermanos, porque cuando me pongo a pensar en mi vida, cuánta falta le hice al Señor y realmente esto me hace pensar si realmente soy cristiano o no. Por eso es necesario santificarnos. Por eso es necesario pensar todos los días de nuestra vida lo que el Señor hizo por nosotros. En Mateo 12, 22 al 37, cuando habla de los fariseos sobre el pecado imperdonable, si se acuerdan, hay un problema, es de que los fariseos empiezan a insultar el corazón del Señor. Él dice, lo que hay en tu interior es lo que echa a los demonios afuera. Los fariseos al comienzo, si ustedes se acuerdan, los fariseos en su comienzo, ellos eran los que guardaban la palabra de Dios. Ellos eran los que atesoraban la palabra de Dios para impartirla a su pueblo. Tenían un buen comienzo. Pero de pronto sus costumbres, de pronto su forma de vivir, empezaban a ser tradición de hombre y vivían fuera de la palabra de Dios. Ellos decían ser fariseos, ellos decían tener la palabra de Dios, pero empezaron a hacer lo contrario. Y cuando empiezan a insultar a Jesús, yo no sé si ellos se acordaban de que Jesús, o sea, ellos tenían un libro que habían descubierto, o sea, habían descubierto de que Jesús tenía que cumplir, perdón, el Mesías, el Cristo tenía que cumplir con ciertos requisitos. Tenía que hacer algunos tipos de milagros, tenía que hacer algunos tipos de obras. Y resulta que ellos veían de que Jesús cumplía con estos requisitos. Pero una de las faltas que tenían es creer en el mismo Hijo de Dios cuando lo tenían enfrente. Parece lejanos a nosotros. Parece como que decía, fueron los fariseos que insultaron y blasfemaron contra el Espíritu Santo, pero en realidad en el contexto Jesús no le estaba diciendo de que el pecado realmente era de que si insultaban, sí, en el momento justo ellos estaban insultando al Hijo de Dios y estaban insultando al quien estaba blasfemando, ¿no? Insultando realmente al que estaba obrando, que es el Espíritu Santo. Pero la forma en que realmente no tenemos comunión con Dios, en que no heredamos el reino de los cielos, es decir, que nosotros somos cristianos y hacemos lo contrario. Es una blasfemia contra Dios. Incluso en casi toda la Biblia y en el Salmo 2 podemos notar eso. Es totalmente, bueno, los apóstatas, ¿no? Cuando hablamos de los apóstatas, son aquellas personas que decían ser cristianos, hicieron lo contrario. Estas fuertes declaraciones de Jesús hacen que los fariseos, o sea, hacían que los fariseos, hacían que como que ellos eran mentirosos. O sea, cuando Jesús se le hablaba, decían que él era, perdón, que
que los fariseos eran mentirosos. Practicaban y hacían distinto los fariseos a pesar de que tenían la verdad. Y muchas veces nosotros teniendo la verdad hacemos como los fariseos. Hacemos lo contrario de lo que Dios quiere para nuestras vidas. En Mateo 7:20 dice, por sus frutos los conoceréis. Y es uno de los pasajes más conocidos por todos los cristianos. Porque cuando vemos que una persona se aleja del Señor, decimos, por los frutos los conoceréis. O cuando vemos que un hermano peca contra nosotros, por los frutos los conoceréis. Y señalamos y juzgamos a las personas, pero no somos los primeros en decir de nosotros mismos si realmente estamos teniendo los frutos que Dios quiere para nuestras vidas. La santificación es un principio que nosotros tenemos que tener como cristianos. Si hemos pecado, si realmente hemos pecado, podemos venir a los pies de Cristo y realmente santificarnos. Pero si no tenemos ese corazón para hacerlo, entonces tenemos una falta grave de decir que somos cristianos y no lo estamos haciendo. Es necesario santificarnos para estar en comunión con Él. Por eso Dios nos advierte que si pecamos, no estamos en comunión con Él. Y esto me lleva a la pregunta ¿estamos pecando, hermanos? ¿Tenemos pecado en nuestras vidas? Ojo, porque el que dice que no tiene pecado lo llama Dios, lo llama mentiroso. Pero peor es que nosotros llamamos mentiroso a Dios cuando decimos que no tenemos pecado, por eso es necesario santificar. Por eso vuelvo a repetir estas palabras. El creer que podemos tener comunión con Dios, decirlo y hacer lo contrario a su palabra, es hacer mentiroso a Dios. En el capítulo 10 de 1 de Juan 5 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si decimos, si pensamos, si realmente estamos confesándole al mundo, yo soy cristiano. En mi trabajo digo, yo soy cristiano. Y a veces hago cosas que digo, ay, no soy cristiano. Y agacho mi cabeza diciendo, cometí una falta. Porque es fácil decir soy cristiano. Hoy en día es algo común decir soy cristiano. Mirá ese cristiano, qué grande que está. Mirá ese cristiano. Pero en realidad la palabra cristiano tiene una palabra de seguidor de Cristo. Hablando con muchas personas, ellos decían, yo soy cristiano, lo que hablamos al principio. Pero ¿sabes lo que significa ser cristiano? ¿Sabes lo que eso conlleva decir que sos cristiano? Decir que sos cristiano. Entonces, ¿crees en Jesús? Sí, creo en Jesús. ¿Pero crees que realmente murió en la cruz? Sí, creo que murió en la cruz. ¿Pero vos crees que resucitó el Señor? No creo esas cosas. ¿Pero crees que que Jesucristo cuando vino a la tierra hizo milagros? No, eso no. La ciencia ha comprobado de que Jesucristo no ha hecho milagros. La ciencia ha comprobado que esto no es tan así. Y Juan cierra este mensaje con un veredicto determinante. Si dices ser cristiano, aunque anuncies la luz, aunque practicas algunas verdades bíblicas, aunque seas el mejor predicador, aunque te congregues, aunque seas un fariseo de prestigio, pero vives en pecado, negando de sus verdades aún esos pecados que solamente tú conoces, entonces no estamos realmente viviendo en la luz de Dios. Si realmente te gusta andar a la carne, si realmente te gusta andar en esos pecados ocultos, si realmente te gusta decir que sos cristiano y en tu casa, en tu hogar, eres otra persona que no ser un cristiano, entonces no estás en comunión con Dios. Yo oro todos los días. Leí un libro de Luis Palau que decía, decir que sos cristiano, o sea, si realmente crees que sos cristiano, él decía, todas las religiones oran a Dios, a Alá, a sus dioses. O sea que orar no te hace ser cristiano. Sí debemos hacerlo, pero no te hace ser cristiano. Practicar dogmas, muchas religiones los hacen, incluso hasta mejores que la de nosotros. Los testigos de Jehová, los mormones,
cumplen normas extraordinarias. Y mismo los fariseos cumplían reglas. Nosotros podemos cumplir reglas acá. Nosotros podemos venir a la iglesia, podemos sentarnos, podemos cantar, podemos predicar, podemos hacer muchas cosas, pero si nuestra vida está en pecado y realmente no nos arrepentimos, no tenemos comunión con Dios, hermanos. Y nos tiene que doler. No le digo sola, o sea, la palabra no es solamente para ustedes, para todos nosotros, ¿verdad? No está diciendo de que no está diciendo de que solamente para ustedes, no está diciendo que solamente para todos nosotros debemos pensar, no el de al lado, sino nosotros mismos. Debemos pensar si realmente tenemos una comunión con Dios. Me han llegado muchas personas a decir, yo oro todos los días a Dios y Él me contesta. Y también hemos notado en los católicos que dicen, yo leí a la Virgen María y me sanó. Que Dios tenga misericordia no quiere decir de que estemos en comunión con Él. Que tengamos una vida de dinero o una vida de prestigio no quiere decir de que eso quiera decir de que tenemos comunión con Él, sino Bill Gates sería el cristiano más grande del mundo. ¿Verdad? Por estar bien. No quiere decir que seamos cristianos. Es necesario santificarnos, es necesario vivir en la luz de Dios. Y debemos estar en su luz, en su santificación, y creer que realmente Él puede sanarnos, que realmente puede perdonar nuestros pecados. Dice una poeta, dice Vicente Castro Cambón, dice, hermano, que tienes muy sanos los ojos, y no obstante a ciegas por la vida vas, para ti en el hueco de mis manos, mira, traigo luz, ¿la quieres? Es luz de verdad. La luz del Señor es luz de verdad, hermanos. Y tenemos que llevarla siempre en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y recapacitar si en nuestras vidas realmente hay pecado y debemos pedirle perdón a Dios y arrepentirnos. Nos lleva a recapacitar si realmente en nuestras vidas estábamos viviendo una vida en santidad o no. O estamos mintiendo, o estamos pecando. Por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hermanos, si alguno de nosotros no está viviendo la luz, si alguno de nosotros no está viviendo en santidad, si alguno de nosotros no está viviendo la verdad de Cristo, hermano, es hoy el tiempo de pedirle perdón y volver a Él, porque dice, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonarnos. Si realmente necesitamos ese perdón, hoy podemos venir al Señor y decirle, perdóname, Señor. Necesito de ti. Y hallarás perdón, porque el que busca realmente al Señor encuentra, ¿no? Así que oremos, hermano, y podamos irnos con ese pensamiento, si realmente tenemos esa intención, ese corazón de buscar a Dios plenamente en la luz, en su luz. Si realmente hoy viniera Dios en su gloria, si nos consumiría o realmente estamos en comunión con Él. Pensemos, hermano, y recapacitemos si este año vamos a comenzar viviendo una vida en santidad, en una comunión con Dios. Padre amado, queremos agradecerte, Señor. Gracias porque tú has hablado profundamente en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque estamos recapacitando, Señor, acerca de nuestra vida, Señor, del año pasado, Señor. Y este año queremos comenzar una vida lleno de ti, lleno de tu amor. Menguar, Señor, como decía la canción, para que tú crezcas en nosotros, Señor. Padre, nos vamos pensando de cómo fue el año pasado y las cosas que hemos hecho contra tuya, Señor. Padre, para hoy poder empezar, Señor, una vida en santidad contigo, Señor. Para tener comunión contigo, caminar en tu verdad, santificarnos en tu palabra, Señor. En esa obra en la cruz maravillosa que tú hiciste por nosotros, Señor. Hoy nos vamos arrepentidos, Señor. Hoy nos vamos con un corazón dispuesto a obedecerte, Señor. Dispuesto a amarte, Señor. Dispuesto a darte todo lo que somos y lo que tenemos, Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes misericordia de nosotros, Señor. Gracias porque a pesar, Señor, de que tu palabra nos ha pesado nuestro corazón, hoy queremos
llegar a nuestros hogares. Hoy queremos hacernos mandados pensando en lo que tú nos has dicho hoy, Señor, y poder arrepentirnos de las cosas malas que hemos hecho, Señor. Perdónanos, Señor, y ayúdanos cada día, Señor, a estar en tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.